Buenas, ya volvemos a estar aquí otra vez y hoy estamos con Diego Grasa de Fox Europa y vamos a hablar de un tema súper importante que creo que la mayoría de gente va un poco pez porque es complicado de trabajar y de ajustar bien, que es el tema de las suspensiones. Y gracias a Diego, que ha buscado un huequillo en su agenda, vamos a intentar poner a punto la Ocam TR y Diego nos va a explicar cómo tenemos que empezar para sacar el máximo rendimiento de nuestra bicicleta de suspensión total. O sea que, Diego, ¿qué tendríamos que hacer para ajustar bien unas suspensiones? Entonces, lo primero, entender que esto es importante para cualquier tipo de bicicleta, desde el descenso hasta el cross country más extremo, y que lo puede hacer todo el mundo. Lo único que necesitamos para ello es una bomba de amortiguadores como esta y un pequeño metro para medir el nivel de precarga que vamos a poner. ¿Por dónde empezamos, Diego? En una bici como esta, de suspensión doble, de suspensión total, siempre por el amortiguador, siempre por la suspensión trasera, por una razón bastante sencilla, y es porque hay unas recomendaciones de ajuste básico, viene dada en buena medida por el fabricante de la bicicleta. Si ese ajuste no lo hacemos bien, el ángulo de dirección no sería el adecuado y por lo tanto la presión que nos vaya a indicar después en la horquilla no sería la correcta. El SAG es el punto de recorrido del que empezaremos cuando nosotros subimos en la bicicleta. Hay una parte que ya tenemos que usar para que la suspensión parta de un punto en el que pueda absorber relieve positivo pero también negativo. Para resumir un poco, lo que nos está diciendo es que si llevamos el SAC mal puesto, el ángulo de dirección se nos cierra y básicamente la bici se hace incontrolable. Para ello, empezamos con la suspensión trasera. Como mínimo tenemos que ser dos, podemos hacerlo solo, mejor con más alguna complicado, ayuda. mejor que nos ayude alguien. Lo que vamos a buscar es primero la presión adecuada del aire, ¿vale? Para buscar ese punto de precarga óptimo, que en este caso será un 25%. Ojo, y esto es muy importante, del recorrido del amortiguador, no de la bici, no de la rueda trasera. Por tanto, vamos a dejar la bici en un 25% del recorrido del amortiguador, ¿vale? Que veremos aquí en el cuerpo. En este caso tenemos un amortiguador de 44 milímetros de recorrido, ¿vale? Por lo tanto lo dejaremos sobre unos 11 milímetros. Truco para empezar, para tener un punto de referencia óptimo. Normalmente tendremos que poner nuestro peso en kilos en P6 multiplicado por 2. O sea, ¿cuánto pesas tú, Tommy? 70 kilos. Qué fino estás. Entonces empezaremos con 140. Entonces, para ello, empezamos quitando el tapón del aire. Vamos a empezar con esa presión de partida. Tommy pesa 70, por lo tanto, haremos 140, o empezaremos con 140 PSI. Es importante saber que esto es solo un punto de partida orientativo, porque dependiendo de la bicicleta sobre la que estemos trabajando, el basculante puede ejercer una palanca u otra y por lo tanto necesitar más o menos presión para llegar al SAG. Diego, ¿para qué sirves? Esto es el indicador de recorrido. Esto nos indicará el SAC un poco, ¿no? Exacto, lo que estabas explicando, exacto. El SAC nos lo va a marcar la gomita esta, que será la cantidad de amortiguador que se va a introducir dentro. Exacto, cuando tú te subas. Muy importante también que cuando vayamos a tomar estas medidas, la suspensión tenga los diales de compresión o el dial de compresión abierto. Una vez que ya tenemos la presión de la que queremos partir, yo voy a sujetar la bici para Tommy y él se va a subir y ahí haremos una medición de la precarga o SAG. Es importante también no frenar, es una costumbre que todos tenemos, pero lo único que haces es añadir fricción a las suspensiones. Esta bici, que es una bici de concepto trail, polivalente, la vamos a medir contigo sobre los pedales. Si estuviéramos en una bici más de cross country, mediríamos la precarga o el SAG sentado. Te pones de pie, Tommy, no frenes, yo te sujeto la bici y ahora dale un par de compresiones fuertes a la suspensión. Dale fuerte. Vale, y ahora es importante quedarse quieto hasta que el que nos está sujetando la bicicleta trae la junta hasta el punto donde se ha quedado el comprimido del amortiguador. Es muy importante eso y que el ciclista se baje sin mover esa referencia, que es la que necesitamos. Lo puedes hacer de dos maneras. O yo te sujeto y me doblo la espalda, que es una manera de hacerlo, o sacas el de escalas. Ahí está. Bueno, pues ahora ya tenemos la medida inicial de la que podemos partir y la vamos a medir. Necesitamos llegar a 11 milímetros de recorrido consumido. Bueno, casi lo hemos clavado, ¿ves? 12 milímetros. Bueno, nos haría falta un poco más de aire. Bueno, pues vamos a meter un poco más. Vamos a ir a 145. Otra duda que tiene mucha gente o algo que tendemos a pensar es que las bombas, cuando las sacamos, como oímos una fuga de aire, estamos perdiendo presión. O sea que la medida que hemos cogido no es precisa, pero no es así. Solo pierde aire del amortiguador al meter la bomba ahora. Cuando la volvemos a poner veremos menos presión. Pero esa la hemos perdido al meter la bomba, no al sacarla previamente. Vale, 145 clavados. Entonces la hemos dejado en 145, hemos subido un poco más la presión y volvemos a comprobar si estamos en el punto de precarga donde queríamos. Estamos en esos 11 milímetros. Sin frenar, muy bien. Vale, traigo la junta
Bueno, pues efectivamente tenemos 11 milímetros. Ya lo tenemos en el punto de precarga óptimo. Bueno, ahora tenemos que regular cómo va a volver. Si no hubiera un control del retorno, que es el rebote, la suspensión no se escupiría de cualquier base. Para eso tenemos un hidráulico en el amortiguador que nos va a controlar el cómo vuelve la bici. Tenemos un rango, en este caso, de 13 posiciones, 13 clics, que es suficientemente amplio. La lógica para ajustar el rebote es que la suspensión vuelva lo más rápido posible, pero que no nos escupa. En otras palabras, recuperemos la mayor parte de recorrido posible después de un impacto, ¿vale? Para volver a tenerla disponible y para volver a recuperar la geometría de la bici. Hay que pensar en los hidráulicos como si fuera un grifo de agua. Más es más control hidráulico, o sea, más resistencia al paso del aceite y por lo tanto más lento el movimiento que sea, en este caso la extensión. Si hablásemos de compresión también sería la misma lógica. Si ponemos más compresión va a haber más resistencia al paso del aceite, por lo tanto la compresión será más lenta, más dura. Los diales azules regulan la compresión y los diales rojos regulan el rebote, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces lo tenemos cerrado, vamos a contar, teníamos 13, vamos a contar 7 clics hacia la izquierda, o hacia el menos, ¿vale? ¿Cómo miramos el rebote? Esto es algo que también es un poco ya personal, ¿vale? Como vayamos a gusto. Dentro de esas nociones que os decía, de recuperar el máximo recorrido posible lo antes posible, sin que nos escupa, pues bueno, siempre hay un margen de gusto personal y preferencia. Igual que decíamos antes que no frenemos, que es una costumbre muy extendida y que no nos ayuda a tener una percepción clara de cómo la hemos dejado, aquí lo mismo. Yo siempre digo lo mismo, hacerlo con las palmas, ¿vale? Dividimos la suspensión y la dejamos que vuelva, ¿vale? Por supuesto, si se nos levantase la rueda trasera, querría decir que vamos muy pasados de rebote, que necesitamos más control de rebote y por lo tanto cerrar. Yo creo que me gusta, yo creo que está perfectamente explicada, creo, lo que es el amortiguador trasero. Pero Diego no nos lo explica todo, porque al final nos dice que hay un dial de rojo, otro negro, hay otro azul. Pero ¿y el negro qué? Ah, eso es un secreto que tenía para el final. Ah, vale. No lo vas a contar porque, claro, es que aquí es lo que decía, o sea, antes con el rebote era de maravilla porque hacías así, tenías el dial rojo y ahora, ¿sabes? Y te olvidabas de todo. Y ahora nos ponen aquí 400.000 cacharros, aire positivo, negativo, bueno, entonces el rojo, el negro, ¿para qué sirve? Exacto. Este dial negro tiene 3 posiciones indicadas, 1, 2 y 3, en la que le daremos a esa posición abierta de bajada una mayor firmeza si queremos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que vas a hacer un recorrido en el que no quieres tocarla, ¿vale? Bueno, quieres que trabaje la suspensión, pero aún así te dé un cierto apoyo. Bueno, pues de la posición 1 podrías pasar a la 2 o a la 3. O sea, la 3 es más dura, más firme, y la 1 es más suave. Más suave, exacto, más abierta, ¿vale? Dentro de lo que es la posición abierta. Perfecto. O sea, podemos ajustarla de una manera un poco más precisa. Pues yo creo que está todo dicho. Tenemos claro cómo funciona, lo tenemos ajustado. Ahora faltaría probarlo, ¿no? Y cerrar el amortiguador para no perder el tapón. Una cosa importante. Bueno, pues ya tenemos el amortiguador trasero ajustado y por tanto la suspensión trasera. Y pasaremos después a ajustar la horquilla. Y esto lo haremos en el próximo vídeo. O sea que estar atento porque es súper importante tener las dos suspensiones bien reguladas para sacar el máximo provecho.